Bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno, en una leyenda costarricense que tiene de todo, la del mico malo, Una historia fascinante, la verdad. con mucha miga. Totalmente. Y bueno, para guiarnos, tenemos fragmentos de un texto que la cuenta, una narración popular que suena muy auténtica, ¿no? Sí, se nota que viene de la tradición oral, seguramente. Nuestra idea hoy es, pues, desmenuzarla un poco, ver quiénes son los personajes según este texto, qué pasa, cuál es el misterio y qué podría significar culturalmente. Ajá. Entender las claves que nos da esta versión concreta de la leyenda. Exacto. Porque, a ver, aquí se mezcla un drama familiar potente, mucho de folclore, y luego esa intervención sobrenatural. Divina. Ya veremos. Una mezcla intrigante, desde luego. Vamos a ello. Venga, el texto nos sitúa en Desamparados. Lo describe como un pueblo, bueno, muy tradicional. Y ahí vive doña Josefita. Ujú. El relato la presenta como una mujer ejemplar para su época, ¿sabes? Muy devota, sobre todo de la Virgencita del Carmen. La figura de la mujer abnegada, ¿verdad? Ordenada, dedicada a la casa. Eso es. Pero, claro, como suele pasar, hay otra cara de la moneda. Está casada con don Asunción, un cafetalero, con buena posición económica, eso sí. Ajá, el proveedor. El texto lo deja claro, ¿eh? Que en esa casa no falta ni comida ni dinero. Él cumple, digamos, esa parte. Sí. Pero aquí viene lo complicado. Aquí viene lo oscuro, sí. Porque la descripción que da el texto de él es dura. Lo llama directamente machista, bebedor empedernido, Uf, y recalca que se ponía muy agresivo al beber. Esa transformación por el alcohol es clave en lo que se cuenta. el texto da detalles, fíjate, que bebía guaro municipal. Dice que era más claro, fino y gratis. Gratis. Curioso detalle. Y el que lo hacía en la plazoleta después de comprar o en días de fiesta. Exacto. Detalles que como que te meten en la época, ¿no? En las costumbres del lugar. Totalmente. Anclan la historia. El consumo de alcohol ahí, en público, le da textura. Y los regresos a casa. El texto los describe como, bueno, una pesadilla para Josefita. Siempre de madrugada, borracho perdido. Montado en su yegua Rosita. Eso, que se sabía el camino, incluso por la calle del cura, que ya el nombrecito, Sí, sí. y la describen como oscura, con higuerones enormes y con fama de embrujada. El escenario perfecto para que pase algo, vamos. Totalmente. Y bueno, lo que pasaba al llegar a casa. El texto es muy crudo. Sí, lo es. Describe el abuso físico sin rodeos. Dice que la maltrataba sin piedad, que ella ni podía resistirse. Es un retrato brutal de la violencia doméstica. Terrible. Y la reacción de ella, según nos cuentan. Puede ser resignación, sí, pero también refleja las pocas opciones que tendría. El aislamiento social en esa situación, ¿no? La leyenda, al contarlo así, también denuncia esa injusticia. Claro, pero después de tanto tiempo así, de aguantar, una noche todo cambia. Y aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante. El punto de inflexión. Sí, resulta que vuelven de una fiesta de casamiento. Y don Asunción llega peor que nunca, más borracho todavía. Ujú. Josefita, claro, muerta de miedo, se pone a rezarle a la Virgen del Carmen, a pedirle ayuda. Esa oración, justo antes, es importante, la fe como único refugio visible para ella. Sí, y está ahí, esperando en tensión, y de repente oye un golpe, fuerte, seco, en el techo. ¿Un golpe? Sí, el texto dice que sonó como un mango al caer. Pero era noviembre. Uy, fuera de temporada total. Ahí ya algo no cuadra. Exacto. La primera señal rara, y poco después oyen más ruidos, esta vez en la cocina, cerca del fogón, ¿Qué tipo de ruidos? como si alguien jugueteara con fósforos sobre la ceniza. Sonidos pequeños, extraños. ¡Qué inquietante! Pues sí. Así que ella, entre la curiosidad y el miedo, va a mirar. Y lo que ve, le pone los pelos de punta. ¿Qué encuentra? Huellas, diminutas, marcadas en la ceniza del fogón. Huellas, o sea, evidencia física. Clarísimo. Algo o alguien muy pequeño había estado ahí dentro. Primero el sonido raro, ahora esto. La tensión va subiendo. Curioso que empiece con algo pequeño, ¿no? Casi como un juego macabro, antes de lo que viene después.
Totalmente. Josefita, imagínate, entra en pánico, se agarra a una estampa, reza sin parar. Y entonces ve una sombra enorme bajo la puerta. ¿Una sombra? Gigante. Y a la vez oye un bufido, como de animal, justo al otro lado. La amenaza ya está ahí, en la puerta. Sí, y justo entonces oye a don Asunción fuera, gritando, borracho, furioso. ¡Que le abran! ¡Que perdió la llave! El momento crítico. Él a punto de entrar para seguir con el maltrato. Exacto. Ella está a punto de abrirle, como siempre. Pero, ¡zas! En ese instante, aparece la criatura. El mico malo. Eso parece. La descripción es impactante. Negra, muy peluda, enorme. Y se lanza sobre don Asunción, con una furia increíble. Lo golpea. Un manotazo tremendo. ¡Pum! Que lo manda volando y lo deja tirado hecho polvo bajo un árbol de guayabo. La intervención es directa y brutal. No hay avisos. Es un castigo físico inmediato al agresor, justo cuando iba a entrar. El objetivo parece clarísimo. Clarísimo. Y don Asunción, desde el suelo, dolorido, atontado, Levanta la vista. y ve ¿Qué ve? 2 ojos rojos, encendidos, como brasas, mirándolo fijamente. Los ojos rojos. Un clásico del terror, ¿verdad? Símbolo de peligro, de algo no humano. Imagínate el pánico. Mientras tanto, Josefita oye el escándalo, los gritos y sale corriendo. Claro. Y se encuentra en la escena. El marido tirado, gimiendo, y frente a ella, en el zaguán, La bestia. ahí está. Dice el texto que parecía un mono gigante, agazapado, en cuclillas. Y aquí un detalle clave, como protegiéndola a ella. Interesante giro. Después de atacar a Asunción, adopta una postura defensiva hacia Josefita. No solo castiga, también protege. Exacto. Y entonces ocurre lo más enigmático. Los ojos de Josefita se cruzan con los del ser. Un contacto visual. Sí. Y en ese momento, algo pasa. El fuego rojo de la mirada de la criatura se apaga. Se apaga. Sí. Y queda una mirada profunda, serena, dice el texto, casi humana. ¡Wow! Ese es un momento potentísimo. Ese cambio en la mirada sugiere, ¿qué? Una dualidad, compasión, reconocimiento de su sufrimiento. No lo sabemos. El texto lo deja ahí ambiguo. Quizás la misión estaba cumplida, ¿no? La conexión visual como un cierre. Es fascinante esa ambigüedad. Y justo después de eso, la criatura se esfuma, rápido, como un mono. Desaparece en la noche, tan rápido como llegó. Increíble. ¿Y las consecuencias? Pues, según la leyenda, enormes y permanentes. Sobre todo para don Asunción, Ajá. ¿Qué pasa con él? que desde esa noche nunca más le volvió a poner una mano encima a Josefita. Se acabó el maltrato. Radicalmente. Vaya. O sea, el encuentro lo transforma. Aunque el texto dice que recordaba poco, ¿no? Sí, como si tuviera lagunas. Quizás por el alcohol o el trauma mismo. Pero el miedo, El miedo sí que quedó. Un miedo visceral que fue suficiente para cambiarlo. Empezó a valorarla, a tratarla bien, como dice el texto, como una dama digna de respeto. es curioso que el cambio venga del miedo, ¿no? No tanto de un arrepentimiento moral, según se narra. Exacto. Es el terror lo que lo frena y lo reeduca, por así decirlo. Y aquí es donde la leyenda da su propia explicación a todo. ¿Cuál es la explicación popular? Pues que fue la Virgencita del Carmen, que ella, escuchando las súplicas, las lágrimas de Josefita, envió al mico malo. O sea, una intervención divina, un protector celestial. Eso es lo que se dice, según recoge la fuente. El mico malo como respuesta a sus rezos, como un instrumento de la Virgen para acabar con su sufrimiento. Pero, a ver, ¿qué es exactamente este mico malo según la tradición? Porque suena misterioso. Y lo es muy esquivo. El texto menciona varias ideas que corrían por ahí. ¿Cómo cuáles? Pues algunos decían que era como un animal del monte, un leoncillo, algo salvaje. Otros que podía ser una bruja transformada. Una bruja. Sí. Y luego está la idea que comentábamos, ¿no? Un ser enviado por fuerzas superiores, divinas o del más allá. No hay una única respuesta clara. Y eso le da más fuerza a la leyenda, creo yo. Claro, el misterio. Y más allá de qué es, cuál es su papel, su función según esta historia. Ah, eso sí parece más definido. Lo fascinante es que se le asigna un rol muy específico. Aparece donde hay violencia familiar, abuso, desorden. O sea, no es un monstruo porque sí.
No, en absoluto. Su propósito, en esta narración al menos, es claro: proteger al indefenso, como hizo con Josefita, y castigar al agresor, como hizo con Don Asunción. Es como una especie de justicia sobrenatural personificada. Entiendo. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto en esta historia, tenemos el sufrimiento en silencio, la fe como último recurso, una intervención sobrenatural que da miedo pero protege, Aterradora y salvadora a la vez, ¿sí? y un cambio total en el agresor provocado por el miedo. Exacto. Y si lo miramos un poco más en perspectiva, esta leyenda del mico malo, tal como nos la cuenta el texto, funciona como un relato folclórico muy potente, ¿no? Sí, ¿en qué sentido? Pues que aborda un problema real y terrible, la violencia doméstica, pero a través de lo simbólico, de lo sobrenatural. Es como una expresión cultural de esa necesidad de justicia, de protección para la víctima. Una necesidad que, como Josefita, no encontraba salida en lo terrenal. Sí. Se proyecta en la fe, en la espera de una intervención de fuera. Y el mico malo es esa intervención. Y que sea tan ambiguo, si es animal, bruja o enviado divino. Eso es. Le añade capas. Permite que cada quien lo interprete. Al final, quizá no importa tanto qué es, sino lo que hace. Su función de justiciero parece ser lo central. Muy interesante. Y ya para terminar, una reflexión que me queda. Si pensamos más allá de Costa Rica, esta figura del protector ambiguo, a veces monstruoso, que aparece en tantos folclores. Es verdad, hay figuras parecidas en muchas culturas. ¿Qué nos dice eso? Esa necesidad de creer en una fuerza que equilibre las cosas, que proteja al débil, sobre todo cuando parece que no hay justicia humana posible. ¿Es una expresión de esperanza? Podría ser una manifestación del anhelo humano de justicia, de que el sufrimiento no sea en vano, de que haya consecuencias para el mal, canalizado a través de estas figuras legendarias. Da que pensar, ¿verdad? Sin duda. Algo para seguir masticando después de esta charla.